Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 28. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. Nos permite tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. De verdad que sí. A ustedes muchas gracias por el apoyo, por la sintonía que se va de forma permanente multiplicando. Bueno, con esta bendición, Dios los bendiga, comenzamos el programa. Y vamos a empezar en una afirmación del exministro Pérez Abad, haciendo una entrevista, dando una entrevista en el que recoge el estímulo.com. Él señala que en el 2016 el gobierno no entregó ni un solo dólar al sector privado. Si el gobierno no le entregó un solo dólar al sector privado, pues es obvio que incide de forma directa en la generación de bienes y servicios, en la producción de bienes y servicios, en la producción agrícola, semi-industrial, de la agroindustria. Ahora bien, ¿por qué el gobierno no dio dinero para el insumo? Bueno, porque necesitaba los dólares para pagar deuda externa. Necesitaba plata para pagar deuda externa y prefirió que el venezolano aguante hambre y no tenga medicinas, aun cuando muera, para ellos pagar la deuda externa de plata que, por cierto, también se cogieron. Ahora bien, esto que le estoy diciendo, esta afirmación del exministro, ahora la vamos a poner en contraste con esta otra. Cae la recaudación tributaria. Cae la recaudación tributaria. Vamos a explicarlo en detenimiento, con detalle. Maduro ha dicho que festeja el hecho de que el CENIAT recaudó 2.3 billones de bolívares en el primer trimestre del año, cifra que han catalogado como exitosa porque supera en un 177% la meta de recaudación que se había fijado el CENIAT al cobrar los impuestos al sector productivo nacional. Dicen que eso es un logro de la Venezuela productiva, que trabaja para no depender de los ingresos petroleros. Ese es, como dicen, el portaestandarte del discurso del gobierno. Ahora bien, el problema es que esas cifras que aporta el gobierno no toma en consideración el impacto de la inflación. Porque cuando usted transforma esos 2.3 billones de bolívares, los va a transformar en términos reales, en sueldos, comida, vivienda, eso que recaudó el CENIAT sufre una pérdida en la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque igual está sometido a los términos de la inflación. Entonces, cuando se incluye la variable inflación en los términos reales de esa recaudación del CENIAT, se registra una caída del 45.6%. Entonces, usted me dirá de cuánto es la recaudación. Si a esto se le suma, o si a esto se le agrega, que el lunes van a anunciar otros aumentos de salario, pues se va a generar una presión inflacionaria aún mayor. Y esto que se recaudó va a ser insuficiente para cubrir lo que tenían previsto que cubriera. Ahora bien, el gobierno va a anunciar cualquier cantidad y con esa cantidad terminará de acabar con el sector privado, porque no es posible ir aumentando salarios
tratando de llegarle a la inflación cuando no hay políticas antiinflacionarias. Ese es el problema que tiene Venezuela, que el gobierno no elabora una sola política antiinflacionaria, no la elabora, porque el gobierno utiliza la inflación como un instrumento para liquidar la actividad privada. Ese es el drama de Venezuela. Ahora bien, ¿de dónde va a sacar la plata para pagar? Pues la va a sacar del Banco Central de Venezuela. ¿De dónde la va a sacar el Banco Central de Venezuela? Pues tiene que imprimir billetes. Y esos billetes son lo que se denomina billete inorgánico. Billete inorgánico. Imagínese usted, en el 2014, el propio ministro de aquel tiempo, Jorge Giordani, señalaba, cuando era ministro de Planificación, que la recaudación del CENIAT era insuficiente para el pago de la burocracia. Era insuficiente para pagar la burocracia creciente que tenía el Estado. Eso lo decía en el 2014. Cuando se hace el estudio, el promedio durante 11 años en la nómina del sector público a través de ministerios, gobernaciones, alcaldía y empresas del Estado, ingresaron 258 nuevos trabajadores. Y por supuesto, estamos hablando de un ingreso a la nómina de forma permanente que va disparando el gasto del gobierno y que no puede mantenerse. Pero estamos hablando de una nómina que fue creciendo de forma abrupta, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística señala que para el cierre del 2015 existían un total de 2.741.000 personas laborando en el sector público, dato que traduce que existió un salto de 1.053.000 empleados respecto a la nómina del 2004. Quiere decir que el resultado es que en promedio durante 11 años, cada día ingresaron a la nómina del sector público 258 nuevos trabajadores. Y por eso es que entonces, cuando el gobierno obliga a una concentración, pues bueno, tiene la concentración de los empleados. Pero ¿qué ha sucedido? Que ha existido entonces un crecimiento de la nómina burocrática que en promedio durante 11 años, cada día ingresaron a esa nómina 258 nuevos trabajadores. Esos trabajadores pues necesitan salario y ese salario, cuando vienen los aumentos, pues hay que imprimir más billetes. Entonces ya existían problemas para cubrir la nómina. Esa tendencia va a seguirla este año 2017. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación golpea el salario del trabajador, eso lo tenemos claros todos, pero también golpea el ingreso de la nación. Entonces, el gobierno se ufana de que superó la meta de recaudación, 2.3 billones, y dice que fue superada en 177% la meta de recaudación, pero a esa meta de recaudación, cuando la plata la ponemos en salario, la ponemos en comida, en vivienda, cuando lo ponemos en términos reales, resulta que ha sufrido una caída del 45.6%. De tal suerte que la próxima semana, cuando el gobierno decrete los aumentos, este dinero que se ha recogido pierde más capacidad para pagar. Y con eso seguimos en este ritornelo de crisis, porque esta revolución es crisis.
Esta revolución lleva a la sociedad a un punto de quiebre para poder alzarse con el comunismo. Esto que estamos viviendo es parte del nuevo paradigma de vida que de quedarse el comunismo lo seguiremos viviendo. Viviremos en la crisis porque este sistema se apuntala fundamentalmente es en lo que denominan los mínimos de justicia, las poquitas cosas que le pueden ir dando para poder tener sometido y dominado al ciudadano. Este es un modelo fundamentalmente de dominación y por eso es que los paramilitares armados son el primer anillo de control social que trabaja en coordinación con las policías. Bueno, es indispensable tocar nuevamente un tema que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos, con la pretensión del gobierno de sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Hay quienes están planteando, cosa que comparto obviamente, que es inconstitucional, ayer lo señalábamos, salí que Venezuela, que el gobierno de Maduro trate de sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, es inconstitucional. Pero ustedes saben que uno de los problemas que tiene el gobierno para conseguir financiamiento es que la Asamblea Nacional envió a la banca internacional, la banca que generalmente hace financiamientos a gobiernos, le ha enviado como correspondencias oficiales advirtiendo que si toma endeudamientos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, un nuevo gobierno puede considerar esos endeudamientos como ilegales y la nación no se vería obligado a cumplir con esos endeudamientos, aun cuando los haya hecho el gobierno, porque los ha hecho de forma ilegal sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Bueno, eso ha, ha, le ha dificultado las cosas al gobierno de Maduro desde el punto de vista de lograr nuevos esquemas de financiamiento, porque los bancos para prestar se quedan con la duda, bueno, y si viene un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno dice, epa, esa deuda es ilegal, pues simplemente el nuevo gobierno no la paga. Pues bien, la Asamblea Nacional tiene que, sabiéndose que es el poder legítimo, porque es el último que tiene origen electoral, la Asamblea Nacional tiene que dirigirse a la Organización de Estados Americanos y plantear que aun cuando el gobierno quiera salirse, el gobierno está deslegitimado para tal propósito y solicitar a nombre y en nombre de los venezolanos la permanencia del gobierno en la Organización de Estados Americanos. Porque el tema es que la Constitución señala por demás que los temas relevantes de la nación pueden ser consultados en referéndum consultivos. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y quién autorizó a Nicolás Maduro a eliminar a los venezolanos como sujetos protegibles del sistema interamericano en materia de protección de los derechos humanos? ¿Quién lo autoriza para que excluya a Venezuela de los sistemas comerciales y de los sistemas económicos interamericanos si eso precisamente va en contra y en detrimento de los venezolanos? Entonces, nadie ha autorizado a Nicolás Maduro a hacerlo, ni la Asamblea Nacional ni los venezolanos. Y ahí funciona el principio general del derecho que en una oportunidad se los he planteado, conforme al cual el ciudadano puede hacer absolutamente todo lo que no le esté prohibido. Y el funcionario público, llámese gobernador, alcalde, concejal, diputado, secretaria, analista de personal, etcétera,
todo el que sea funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le dice que haga, mas no puede hacer lo que quiera. No, es el ciudadano el que tiene un amplio derecho de hacer lo que no le esté prohibido. Y el funcionario solamente puede hacer lo que la ley le dice que haga. Este es el caso entonces de, de la OEA y Nicolás Maduro. No puede excluir a 30 millones de habitantes, 30 millones de ciudadanos de una instancia internacional, porque es contrario a los principios constitucionales que consagran el ejercicio de unos derechos que por un lado son progresivos y por otro lado esta constitución es una constitución garantista. Por eso es que los derechos establecidos como humanos en esta constitución, que son principios generales de esta constitución, no pueden ser modificados. Eso es lo que denota la vena autoritaria de este gobierno. Pero este es entonces el compromiso que debe asumir la Asamblea Nacional, porque en líneas generales estamos frente a un gobierno que va perdiendo legitimidad, que se va quedando cada día más solo, se va quedando cada día más solo el gobierno en todos los escenarios, en los escenarios internacionales, en los escenarios nacionales y por supuesto en la comunidad internacional, entendida esta como esa comunidad que está regulada obviamente por convenios. Fíjese, por ejemplo, que la Unión Europea es la comunidad de todos los países de Europa, le piden al gobierno de Venezuela, uno, respetar la Asamblea Nacional, el calendario electoral y garantizar el derecho a la protesta. Fíjense ustedes lo que le está pidiendo la Unión Europea. Bueno, pero también quiero comentarles un tema que ha corrido desde ayer, es el tema de una eventual convocatoria el próximo lunes de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno. Y yo quiero decirles de forma responsable lo siguiente. He encontrado dirigentes políticos que hablan incluso de la posibilidad de elecciones regionales y municipales y que estarían de acuerdo en ese proceso. He encontrado gente que cree que ese proceso puede ser una suerte de que vamos sumando y vamos sumando para después lograr la salida de Maduro. Bueno, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, el gobierno, el gobierno no está caído. El gobierno tiene muchas dificultades, sí las tiene. Tiene ahora una sociedad activa en la calle, eso es verdad. Y ahora necesita una dirigencia con alto talento político en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese, el gobierno tiene ahora 56 nuevos presos políticos, le dio el golpe a la Asamblea Nacional, no se ha retractado del golpe y del autogolpe, se sale ahora de la Organización de Estados Americanos y el gobierno sigue, el gobierno no está en posición de enmendar ni de aflojar, el gobierno va en su línea radical. El gobierno no ha modificado una sola letra de lo que se ha planteado, ni se frena. Fíjense que a pesar del conflicto político que existe, social y económico en la calle, el gobierno no se detiene y va radicalizándose. Si el gobierno se va radicalizando, nosotros no podemos pensar que una elección regional nos va a salvar de este proceso. No, todo lo contrario. Y quiero advertir del peligro que pudiera surgir en este modelo de Estado comunal si la oposición acepta unas elecciones regionales solamente, pudiéramos estar incorporando la oposición al modelo de Estado comunal desde gobernaciones y alcaldías, porque son gobernaciones y alcaldías que en la práctica ya no tienen competencias. Y entonces el gobierno mostraría una faceta
bueno, una suerte de autoritarismo democrático donde hay unas elecciones, bueno, la ganan unos partidos de oposición, perfecto, pero esa instancia no tiene forma de cambiar el modelo político, el modelo económico político que se impone. Entonces, esa historia o ese planteamiento político de la gradualidad, de que vamos ganando espacio y vamos ganando espacio hasta que Maduro se queda sin espacio, es exactamente donde estamos. Nosotros hoy somos el 80% de la sociedad en la calle que quiere cambio, Maduro apenas tiene el 13%, pero no somos capaces de lograr el cambio. Si entonces nosotros nos atrincheramos en gobernaciones y cesamos la actividad del 80% de los venezolanos, pues simplemente no habremos hecho absolutamente nada. Por eso es que uno de los, una de las posibilidades de que exista un cambio, de que el gobierno, una vez que encuentre el quiebre, la implosión interna, como consecuencia del resquebrajamiento de su unidad interna, admita el cambio de un Consejo Nacional Electoral, devolver las competencias de la Asamblea Nacional y la incorporación de los 3 diputados de Amazonas y acepte unas elecciones generales adelantadas, ese sería un camino. Ese sería un camino. Ahora, nadie puede aceptar ni siquiera una convocatoria de Asamblea Constituyente con este Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional Constituyente fue la cuarta propuesta que tenía la Mesa de la Unidad el año pasado, pero que no la articuló, ha debido ser la primera, porque la Asamblea Nacional tiene una competencia exclusiva también para convocar ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros caer en la trampa de una constituyente con este Consejo Nacional Electoral no tiene ningún tipo de sentido. Eso es como aceptar elecciones regionales o municipales o presidenciales con ese Consejo Nacional Electoral. Entonces, si el gobierno no retrocede en modo alguno, si el gobierno no echa para atrás los espacios que va logrando, ¿cómo nosotros podemos transigir en aflojar lo que para muchos es un punto sin retorno en la lucha y en la actividad política? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. No obstante, hoy, mañana o pasado mañana se da una circunstancia de implosión, de gobierno de transición, como lo quieran montar. En todo momento va a ser indispensable una convocatoria de una asamblea constituyente para declarar la transitoriedad, ponerle fin a todos los poderes públicos, declarar una transitoriedad y una nueva constitución para entregar un nuevo gobierno con una relación jurídica diferente a la que existe hoy. Pero eso tiene que ser en el marco de un proceso. El planteamiento que va a hacer el gobierno, si lo llega a hacer, no es otro sino darse más tiempo. Pero si el gobierno habla de constituyentes es porque ya dejó de hablar de elecciones regionales. De tal manera que la oposición encuentra en el gobierno un modelo radical que él tiene que replantearse todos los días frente a la lucha, porque el gobierno es minoría, una exigua minoría, apuntalado única y exclusivamente en la represión y en los cuerpos paramilitares. Entonces, con esto les respondo la inquietud a muchas personas que me han escuchado hablar de la constituyente y me decían ayer, Carlos, el presidente quiere convocar una constituyente. Y digo exactamente lo mismo. Elecciones presidenciales adelantadas con este Consejo Nacional Electoral no sirve. Nosotros necesitamos una nueva Asamblea Nacional recompuesta con los poderes que tiene, vale decir, con su autonomía, sus 3 diputados de Amazonas, para que desde esa autonomía logre empezar un proceso de cambio. Pero cualquier tipo de elección pasa por un nuevo Consejo Nacional Electoral y eso tiene que ver con el planteamiento de la movilidad de calle de forma permanente. Se lo dije y se lo conversé, por cierto, con un precandidato. Le dije, mire, el tema es que ustedes están pensando solamente en regionales y la sociedad está pensando es en el cambio total.
Yo creo que hay que pensar más y anotarse más en ese futuro que en la aspiración chiquitica. Bueno, usted me ha escuchado hablar, decir que para los que están en el gobierno han hecho del Estado su propio negocio. O sea, hicieron del Estado su negocio personal. Usted hace meses escuchó una propuesta del gobernador del Táchira cuando decía que él estaba en disposición de comprar las panaderías que estén quebradas. Ahora fíjese lo que está pasando en Guárico. La gobernación de Guárico asume la distribución de la harina de trigo panadero. Ya no serán las empresas procesadoras de trigo las que le entreguen a sus clientes regulares los sacos de harina de trigo para la elaboración del pan en el estado Guárico. Ahora será el gobernador de esa entidad, Rodríguez Chacín, quien se va a encargar de hacer la distribución del trigo. Estamos en presencia entonces de ese proceso de estatización que va llegando entonces a lo más finito. Recuérdense que todos los sistemas de distribución de alimentos en Venezuela han sido declarados o ya fueron declarados desde hace tiempo de utilidad pública. Entonces, ¿cómo van a controlar la panadería? Van a controlar la panadería controlando la distribución de la harina. Y entonces al panadero le van a decir, usted va a hacer este pan porque si no hace ese pan yo no le doy la harina. Y de esa manera van a seguir controlando lo que usted va a consumir. Entonces, como aquí a alguien se le ocurrió que la harina, que el pan andino es una exquisitez, pues el pan andino desaparecerá, porque así lo quiere el comunista del presidente. Y así va a seguir sucediendo. Y entonces, ¿qué se va a estar fortaleciendo? Estas cosas que denominaron el CLAP como modelo socialista, en un eje a donde entonces ellos se van a ir encargando del tema de la distribución. Y de esa manera, créamelo, vamos llegando al comunismo por el que nadie votó. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Recuerde que este programa, si se pierde de escucharlo, lo va a conseguir en el canal YouTube Un Día Más Carlos Casanova o lo puede conseguir en la página de Facebook. Nos despedimos con este pensamiento. El político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que sigue siendo un fin de semana de lucha, que sigue siendo un fin de semana de protesta cívica, pacífica y constitucional. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra, los selle y los proteja con su precioso manto y su preciosa sangre. Bueno, los quiero mucho, gracias.